Muy buenos días, hermanos. En este día la Iglesia celebra la solemnidad, la fiesta de San Pedro y de San Pablo apóstoles. Nos ponemos en presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, la lectura de este día es Mateo 16, versículos 13 al 19. Aleluya. Tú eres Pedro, y te daré las llaves del reino de los cielos. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Anuncio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Y les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso de ti, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no prevalecerá. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Antes de comenzar, te invito que si estas reflexiones son de tu agrado, nos dejes un me gusta, un comentario o te suscribas al canal de la Fundación Shejina Presencia de Dios para poder continuar nuestra humilde y pequeña tarea evangelizadora a través de las redes. Muchas gracias. La reflexión de este día la tomo de una página llamada Univisión del año 2021 que me pareció de una riqueza tranquila y de una riqueza profunda a la vez. Veamos qué es lo que nos dice. ¿Por qué celebramos juntos a San Pedro y a San Pablo? El 29 de junio se celebra el Día de los Apóstoles, en uno de los festejos religiosos más importantes para los cristianos ortodoxos y los cristianos católicos. Desde los tiempos más antiguos, la Iglesia Católica celebra la solemnidad de los grandes apóstoles San Pedro y San Pablo, como única fiesta en el mismo día, el 29 de junio. ¿Por qué juntos? La tradición cristiana siempre ha considerado inseparables a San Pedro y a San Pablo, y es que son las dos columnas de la fe cristiana. Dieron su vida por Jesús y gracias a ellos el cristianismo se extendió por todo el mundo. Juntos representan todo el Evangelio de Cristo, detalló el Papa Benedicto durante su homilía para conmemorarlos en el año 2012. El Santo Padre los llamó patrones principales de la Iglesia romana. El Papa Francisco, refiriéndose a ellos durante la solemnidad de San Pedro y San Pablo en el 2015, dijo a la gente que ellos son nuestros compañeros de viaje en la búsqueda de Dios. Son nuestra guía en el camino de la fe y de la santidad. Ellos nos empujan hacia Jesús para hacer todo aquello que Él nos pide. Por una parte, Pedro es un hombre elegido por Cristo para ser la roca de la iglesia. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mateo capítulo 16, versículo 16. Simón, hijo de Jonás y hermano de Andrés, fue el primero entre los discípulos que confesó a Cristo como Hijo de Dios vivo, y por ello
fue llamado Pedro. Era pescador de oficio y Jesús lo llamó a ser pescador de hombres, para darles a conocer el amor de Dios y el mensaje de salvación. Él aceptó y dejó su barca, sus redes y su casa para seguir a Jesús. Pedro negó a Jesús 3 veces por miedo a los judíos y después se arrepintió de hacerlo. Fue testigo de la resurrección de Jesús. Él, tras resucitar, le preguntó 3 veces si lo amaba y las 3 veces respondió que sí. Entonces Jesús lo confirmó en su misión como jefe supremo de la Iglesia. El hombre hebreo de Pablo, por otro lado, el otro de los apóstoles que hoy celebramos, era Saulo. Era judío de raza, griego de educación y ciudadano romano. Era enemigo de la nueva religión cristiana. Estaba convencido y comprometido con su fe judía, por lo que la defendía a toda costa. Consideraba a los cristianos como una amenaza para su religión y creía que se debía acabar con ellos a cualquier costo. Después de que se le apareciera Jesús y lo cuestionara, Pablo se convirtió y fue el más grande apóstol que la Iglesia ha tenido. Fue llamado el apóstol de los gentiles, ya que llevó el Evangelio a todos los hombres, no solo al pueblo judío. San Pedro pasó sus últimos años en Roma, liderando a la Iglesia durante la persecución hasta su martirio alrededor del año 64. Fue crucificado cabeza abajo a petición propia, por no considerarse digno de morir como su Señor. Fue enterrado en la colina del Vaticano y la Basílica de San Pedro está construida sobre su tumba. Al igual que Pedro, Pablo fue martirizado en Roma, presuntamente bajo las órdenes de Nerón. Le cortaron la cabeza con una espada, pues, como era ciudadano romano, no podían condenarlo a morir en una cruz, ya que era una muerte reservada para los esclavos. Los cadáveres de San Pedro y San Pablo estuvieron sepultados juntos por unas décadas. Después se les devolvieron a sus sepulturas originales. El 29 de junio se celebraba su triunfo religioso, honrado con veneración, misas y festejos sobre sus martirios. Varios países realizan misas y festejos en honor de los apóstoles. Inclusive hay algunos lugares que celebran con rituales como prender una hoguera en donde queman un muñeco, una figura humana hecha al modo de los espantapájaros, que es incendiado como expiación colectiva o para rendir homenaje a los mártires inocentes. En países como Argentina, la tradición añade a varios muchachos disfrazados que portan antorchas encendidas, rodean la pira y la encienden por todos sus costados. Después sigue la fiesta familiar, encendiendo cohetes y asando comida al fuego. En varias regiones de México, también además de las misas en honor a San Pedro y San Pablo, hay desfiles por las calles de las ciudades, donde pasean a los santos, la gente se disfraza, baila y hasta hay carrozas alegóricas. ¿Qué nos enseña la vida de Pedro? Que a pesar de la debilidad humana, Dios nos ama y nos llama a la santidad. A pesar de todos los defectos que tenía, Pedro logró cumplir con su misión y fue un buen cristiano. Cada quien de acuerdo a su estado de vida debe trabajar y pedirle a Dios que le ayude a alcanzar el buen camino. Queridos hermanos, esta es una síntesis de lo que significan la fiesta de San Pedro y San Pablo. Pidamos la intercesión para acrecentar en nuestra vida la fe, el amor y la caridad, para ser dignos discípulos de Jesucristo y anunciar la buena noticia hasta los confines de nuestra existencia.
Tengan todos una bendecida jornada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.